Bien, pues continuemos con estos resúmenes doctrinales. Ayer hablábamos mucho de lo que es ese depósito de la fe, cómo los apóstoles fueron los que antecedieron a la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Bueno, el magisterio es muy importante porque el magisterio de la Iglesia es custodio e intérprete autorizado de la revelación. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejercita en nombre de Jesucristo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número, no es cierto, disculpen, esto es de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral, no fue doctrinal como en otros. Decíamos que hay dogmas que ha establecido la Iglesia y que quedan como parte de la enseñanza de lo que custodia la Iglesia y como parte de esa enseñanza que se refuerza con la lectura de las Escrituras. Un dogma no viene nada más así porque ya surgió, sino porque hubo mucho estudio de las Escrituras y de los padres de la Iglesia. Veíamos también lo que son los padres de la Iglesia, ¿verdad? Cómo son esos hombres muy santos que vivieron en los primeros tiempos, los primeros cristianos de verdad, pues tenían esa tradición fuerte de pasar lo que habían vivido y conocían muchísimo todo lo que acababa de suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita no nos vamos a centrar en eso porque lo veremos en otra ocasión, pero nos vamos a centrar en lo que es precisamente por qué Dios escogió a Jesucristo, su Hijo mismo, Él mismo en su persona de Jesucristo, para redimirnos. Yo mencionaba anteriormente que el que nos iba a redimir era una persona a la altura del ofendido. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si tú tienes un problema en la situación de que alguien te ofendió, mucho cuenta quién lo hizo. Si un hijo tuyo te ofende, te falta el respeto, te trata con violencia, es gravísimo para uno como padre recibir esa ofensa. Si a lo mejor el que me dice las mismas palabras ofensivas que me dijo mi hijo es una persona que pasaba por ahí y en un intercambio de palabras de tránsito, en un malentendido, que si usted pasó primero, que si me ganó, que si no sé qué, que me echó el coche encima, y me empieza a decir las mismas palabras ofensivas que me dijo mi hijo, pues no me va a afectar tanto porque es una persona que no es de mi familia ni la quiero. Aunque la ofendida soy yo y la ofensa es la misma, me agredió, se portó violento, etcétera, pues no me duele tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a mí como persona ofendida me está ofendiendo mi hijo o me está ofendiendo un extraño. Me duele porque es mi hijo y la ofensa es grande. Bueno, uno podría decir, la misma ofensa entonces se perdona diferente o para unos cumple requisitos o para otros no, porque depende de quién es el ofendido. No, si tu hijo va y le hace lo mismo que te hizo a ti, a una X persona, te aseguro que aquella persona va a reaccionar igual que cuando a ti, el desconocido, te ofende.
Si a mí me ofende mi hijo, me duele y es gravísimo. Si mi hijo vaya a hacer la misma ofensa a una persona que ni fu ni fa, que ni la conoce ni tiene trato con ella, pues a aquella persona no le va a importar. Como a mí no me importó el que un desconocido venga y me ofenda. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa ofensa que vimos, que era grave, ¿por qué es grave que tu hijo a ti te falte el respeto? Y a lo mejor no es tan grave que le falte el respeto a una persona que pasó con la que tuvo un incidente de tránsito. ¿Por qué no fue tan grave? Porque la ofensa se mide por el ofendido. Así es. O sea, el que a mí me robe un hijo no es lo mismo que mi hijo vaya y le robe a un desconocido. Es robo, claro que sí. Es un pecado de robo tremendo. Pero clama más al cielo que le robe un hijo a su madre a que a lo mejor le robe a un desconocido que le sobraba el dinero. No que yo estoy diciendo con eso que el robo sea bueno. Para nada, es pecado. Pero sí tiene que ver mucho a quién le haces la ofensa, a quién le robaste, a quién le agrediste. Lo mismo pasó con Dios. Dios en su infinita misericordia, siendo un ser infinito, bondadoso, siendo el ser mismo que nos dio la vida, que nos participó de su vida divina como hijos que somos, fue ofendido por esos mismos hijos que Él creó. Entonces no es una ofensa del tamaño de los hijos que Él creó. Es una ofensa infinita porque se le hizo a un Dios bondadoso que nos dio a cambio todas las maravillas de la existencia. Entonces, ¿cómo se va a restaurar esa ofensa? Cada vez que nosotros hacemos algo, tenemos la obligación de restituir. Si nosotros ofendemos, hay que pedir perdón y hay que restituir la ofensa. Y hay que restituir lo que hicimos mal. Lo mismo con Dios nuestro Señor. Lo ofendimos, lo ofendió el ser humano en la naturaleza humana de Adán y de Eva. Y cómo vamos a ser perdonados, cómo vamos a ser redimidos, cómo vamos a ser rescatados de la muerte eterna. No hay un hombre, por muy virtuoso que fuera, creado por Dios, por muy maravilloso y muy santo, no hay un hombre que pudiera estar a la altura del ofendido. No lo hay. Por eso un hombre no podía redimir a sí mismo a la humanidad entera, porque siempre sus acciones van a ser limitadas y ofendimos a un ser ilimitado. Entonces, la imposibilidad del hombre para redimirse fue lo que hizo que nuestro Señor, que es infinito, buscara a un ser infinito para restaurar esa herida. Esa es la explicación de por qué Dios, esa es la razón por qué Dios escogió a su Hijo único, a su persona en Jesucristo, Verbo encarnado, que tomó cuerpo y alma, cuerpo de una mujer que Él creó para poder hacer que nosotros fuéramos redimidos. Por lo tanto, como la ofensa a Dios es infinita y los actos del hombre son finitos, entonces no podía redimirse el hombre a sí mismo y la naturaleza humana de Jesucristo tenía que ser la que
representando a todo el género humano, pagara esa culpa de Adán y Eva, del pecado original. En cuanto a Dios, los padecimientos que tuvo Jesucristo fueron infinitos. Él padeció de manera infinita toda su pasión. O sea, lo que haya sufrido hayan sido unas cuantas horas, fue de manera infinita. Y dolieron de manera infinita a nuestro Señor, porque Él era Dios, ¿sí? Pero esa redención, ese pagar, ¿cómo se dice? Ese pagar, esa ofensa fue satisfactoria. Fue satisfactoria porque pagó por la ofensa que nosotros habíamos realizado, ya no necesito más, y fue meritoria. Él hizo por nosotros los méritos suficientes para ser perdonados y volver a ser hijos de Dios. Es una maravilla. Es una maravilla la redención de la que nos tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es posible que un Dios haya querido tomar carne para restaurar y elevar otra vez a esa naturaleza ofendida y esa naturaleza que ofendió y que estaba castigada, y redimirla y volverla otra vez a la filiación divina, a ser hijo de Dios? Bueno, ¿cómo aplicamos los frutos de esa redención? Pues por la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Bueno, Dios fue hombre, no fue en apariencia, fue un hombre nacido de una mujer. Fue hombre perfectísimo, pero al tener dos naturalezas, esa es la unión hipostática, es una persona divina, ¿sí?, con naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas en una persona. Esa unión hipostática hace que él, por su naturaleza divina, tenga inteligencia divina y voluntad divina, y sienta infinitamente el dolor. Y por su naturaleza humana, al estar unidos en la persona divina de Jesucristo, tiene un cuerpo material con inteligencia y un alma espiritual con voluntad humana. Por eso sentía frío, por eso sentía tristeza, por eso sentía miedo, por eso sentía hambre. Sintió todo lo que nosotros sentíamos y lo sintió en grado infinito por su naturaleza divina. Pero son dos naturalezas las que se unen en la persona divina de Jesucristo. A una persona, para ser persona, tiene que tener cuerpo material y alma espiritual. Jesús no tiene persona humana, tiene persona divina, porque ella es la que asume, esa persona divina, asume la naturaleza humana y también tiene su naturaleza divina. Al asumir la naturaleza humana, redime a los humanos, eleva todo lo humano. ¿Qué hizo Jesucristo todo el tiempo que estuvo en esos años antes de salir a su predicación? Trabajar. Trabajar como cualquier humano. Aprendió el oficio de San José, su padre adoptivo, y trabajaba y sostenía a la Virgen. Y con eso redimió el trabajo, y con eso nos enseñó a divinizar y a ofrecer nuestro trabajo y hacerlo como lo hacía Jesucristo. El dolor también lo redimió y también lo divinizó. Y por eso el dolor tiene que ser recibido y divinizado y ofrecido a Dios por nosotros. Y somos comprendidos por Dios porque Él ha sentido dolor. La voluntad humana, la nuestra, tu voluntad, mi voluntad, se somete a la voluntad divina. La voluntad humana nosotros la trabajamos, pero
como humanos, pero la voluntad humana de Jesucristo se sometía a la voluntad divina. Por eso, pues tenía la fuerza para luchar en las tentaciones que le puso el demonio en los 40 días en el desierto. Tuvo la voluntad para rechazar esa sensación de que no quería pasar ese cáliz. Inmediatamente rectificó, sometido a la voluntad divina, y dijo, pero se haga tu voluntad y no la mía. Son dos naturalezas separadas, unidas en la persona divina. Cuando hacía milagros, actuaba la naturaleza divina, la persona divina, utilizando la naturaleza humana. Eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Cuando muere en la cruz, se separa el alma del cuerpo, ¿sí? Esa alma divina, esa alma espiritual de tu naturaleza divina se separa del cuerpo, pero la divinidad sigue unida a esa alma y la divinidad sigue unida a ese cuerpo. Por eso resucita por sí mismo. Él por sí solo resucita, pero en el momento que, además hay una prueba de que en el momento en que le dice el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, eso quiere decir porque estaba unido en ese momento a la divinidad, a su persona divina. Eso es lo que nos hace ver por qué fuimos redimidos. Y para entender todo esto, nuestro Señor tendría que darnos una preparación a través de las Escrituras, a través de escoger un pueblo elegido. Y cuando Él viene, como esto es tan grande y tan hermoso, como esto es a veces tan difícil de entender, si estamos muy llenos de materialismo, pues deja ese oficio de interpretar la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, se la confía exclusivamente al magisterio de la Iglesia, cuya autoridad se ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro forman el magisterio de la Iglesia y son los que interpretan las Sagradas Escrituras. Otra ventaja y otra bendición que tenemos los católicos que muchas sectas no tienen y por eso es fácil que se pierdan. Por eso es fácil que cambien de manera de pensar. Por eso es fácil que no se quieran, pues que funden sus propias iglesias y vayan fundando sus propias congregaciones y sus propios grupos, porque pues ellos interpretan la libre interpretación viene de que a mí esto me quiere decir esto y pues ya como tú y yo no pensamos iguales, tú eres el pastor de esta y yo me voy a volver pastor de esta otra. Así es, esa es la realidad. Y entonces, ¿quién fundó esa iglesia? No la fundó Jesucristo, aunque tenga las Sagradas Escrituras como materia de estudio y de vida, ¿no? Pero se necesita ese magisterio vivo de la iglesia, esos obispos que en comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa, es Pedro al que Dios escogió. Y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a los otros 11 discípulos los llamamos obispos, pero son los sucesores, esos obispos de ahora son los sucesores de esos 11 primeros. Este oficio del magisterio de la Iglesia es un servicio a la palabra divina y tiene como fin la salvación de las almas. Eso es lo que pretende el magisterio de la Iglesia, que todos vayamos por un camino seguro. Nos sirve no está sobre la palabra de Dios, no, sino que la sirve.
el magisterio sirve a la palabra de Dios, para que nunca pensemos o pienses o que alguien te diga que la iglesia la forman hombres y que son leyes y que son dogmas y que son ritos que se les han ocurrido a los hombres. No, ellos sirven a la palabra de Dios, a la palabra divina, y el fin es que nosotros conozcamos todo esto para la salvación de nuestras almas. Por tanto, ese magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino la sirve enseñando solamente lo que ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y le expone con fidelidad. Fíjate todos los elementos que hay, que cuida el magisterio de la iglesia, el Papa junto con los obispos, cuando están en concilio, cuando el Papa enseña y todos los demás obispos se reúnen. Lo que ellos hacen por mandato divino, sabiendo que el Espíritu Santo los asiste, escuchan la palabra de Dios con muchísima piedad, con mucha devoción. La guardan con exactitud, cuidan. Las Biblias católicas están tan cuidadas en su escritura que te impresiona cuando lees una Biblia protestante porque te das cuenta la falta de cuidado en la edición, en cambiar una palabra, en cambiar un texto, que cambia todo el sentido de la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vayas a bueno, hay muchos lugares donde regalan los Gedeones, que es una secta protestante, regalan unas Biblias, unos Nuevos Testamentos. Me parece que es el Nuevo Testamento. Yo las he leído porque pues alguna vez digo, bueno, pues es la palabra de Dios. Pero como ellos afirman, por ejemplo, muchos protestantes evangelistas afirman que la Virgen tuvo más hijos, la Virgen María. Entonces, en donde viene en el Evangelio de San Lucas, aquí la tengo, donde viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos platican, en sus Biblias se lee, porque yo las he leído, palabritas que cambian todo un dogma, todo un pensamiento. Y después te dicen, la Biblia lo dice. Y nosotros, como no sabemos, pues decimos, ay, no, pues si la Biblia lo dice, entonces he vivido equivocado. No, no nos equivocamos porque el magisterio de la iglesia cuida con fidelidad, guarda con exactitud y escucha con piedad. Fíjate, oye con piedad, guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de ese único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Entonces, por ejemplo, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, habla de cuando ya da a luz Nuestra Señora, y dice, habla de José, como la escogió, etcétera, ¿verdad? Y luego dice que en aquellos días van al censo y ahí nació María, le llegó el tiempo del parto, dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Como dice primogénito, ellos interpretan que tuvo más hijos. Bueno, pues nada más dice primogénito. Todos los niños que nacen primero son los primogénitos, tengan o no hermanos. Lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos. Y después dice que María conservaba todas esas cosas en su corazón, ¿sí? Y nació y José no la conoció, o sea, sí admiten que el hijo fue de María y del Espíritu Santo, y sí dice,
José no la conoció hasta que nació Jesucristo. Así dicen las Biblias protestantes. Digo, sí, hasta que nació Jesucristo. Yo me voy a la Biblia católica y no dice hasta que nació Jesucristo. Dice, y José no la conoció. Punto. Pero ahí le aumentaron hasta que nació Jesús. Y entonces tú dices, bueno, en mi Biblia dice que hubo castidad entre José y la Virgen, que no la conoció. La palabra conocer quiere decir tener relaciones. En la Biblia eso quiere decir. Dice que no, y José no la conoció. Y en otra Biblia, en la que me encontré en el hotel, dice, y José no la conoció, y su esposo no la conoció hasta que nació Jesucristo. Dice, caray, pues ya me cambiaron todo. Ahí ya quiere decir que después ya tuvieron relaciones y ya hubo otra familia, hay más hermanos. Y como en el idioma arameo y hebreo no existe la palabra primos, no existe la palabra... sí, todos son hermanos, todos los familiares son hermanos, pues entonces Jesucristo tuvo más hermanos porque dice que ahí está su hermano Juan y su hermano Judas y su hermano no sé qué. No, pues eran primos, eran parientes cercanos, ¿verdad? Bueno, pero entonces aquí te estoy explicando nada más cómo es que en una palabrita que ellos cambian, pues obvio, ¿verdad? Ya no, fíjate, 10. Aquí es en Mateo 1:18. Me tardé un poquito porque también está en Lucas 2, pero en Mateo 1:18 está el nacimiento de Jesús y dice, cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado, recibió a su esposa, y aquí abajo me explica qué quiere decir su esposa, en esta parte de aquí abajo me lo está explicando, bendito sea Dios, mi Biblia que tiene explicación, y dice, recibió a su esposa, y sin tener relaciones conyugales, lo dice fuertemente la Biblia de América, en otras dice sin haberla conocido, pero aquí dice claramente, y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo al que José puso por nombre Jesús. Punto. Termina ese capítulo 1. En las Biblias protestantes no dice así. No se ha cuidado, como nos están explicando aquí, con piedad, con exactitud y con fidelidad. No se ha cuidado la palabra revelada por Dios y se ha cambiado, según la editorial, según la edición, según quien lo diga. Por eso es tan importante que tengas Biblias que están avaladas por el magisterio de la Iglesia. Porque en las Biblias protestantes dicen, y sin tener relaciones conyugales hasta que dio a luz, José tuvo a Jesús. O sea, te dan la interpretación de que hasta ese momento no habían tenido relaciones, José y María. Pero pues ya queda la interpretación de que quién sabe después. Por una palabra, el hasta, esa de hasta que José no la conoció Jesús, no tuvo relaciones hasta que nació Jesús, por esa palabrita ya le cambiaron todo el sentido a la Inmaculada Concepción, a la concepción virginal de María, a que ella no es virgen, a que ella no continuó siendo virgen. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos y nos acerquemos al magisterio de la Iglesia. Es como una familia. En una familia puede haber hijos que tengan amigos que les aconsejen mal y duden todo lo que les digan los papás. Y sabemos que los papás son los que velan porque esos hijos conozcan la verdad. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio constituyen una cierta unidad, de modo que ninguna de estas realidades puede subsistir sin las otras. El fundamento de esta unidad es el Espíritu Santo, autor de la Escritura, protagonista de la tradición viva de la Iglesia, guía del magisterio al que asiste con sus carismas.
Las enseñanzas del magisterio representan el lugar más importante donde está contenida la tradición apostólica. 2 puntos. El magisterio es, respecto a esta tradición, su dimensión sacramental. Importante que sigamos al magisterio de la Iglesia, que junto con la Sagrada Escritura y la tradición nos forman, nos dan guías y nos dan doctrina en nuestra Sagrada Iglesia.